Bueno, después de dejar unos segundos de silencio para que reposen todas estas imágenes y todas estas palabras, le ha llegado el turno al veterinario Albert Sordé. Él es cofundador de la ONG SOS Galgos, una entidad que lleva 15 años trabajando para la denuncia, para el rescate, para la adopción de estos preciosos animales. Y Albert nos va a dar cuenta de la ponencia titulada "Cuando el galgo no caza". Albert, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si el técnico tendría... no, ya está, perdón. Bueno, buenas tardes. Ya como me ha presentado, soy veterinario. Llevo la parte técnica de la asociación, el tema veterinario, y soy cofundador de SOS Galgos con Ana Clemens, que es mi mujer, desde hace 15 años que formamos la asociación, cuando en aquellos tiempos no se daban galgos en adopción, no había ninguna asociación trabajando específicamente para esta raza, y nosotros conocimos asociaciones extranjeras que nos inspiraron para iniciar este trabajo. En mi presentación quiero compartir con vosotros parte del día a día de lo que vemos en el rescate de galgos cuando ya no sirven para cazar, y a partir de aquí pues comentar los aspectos legislativos que creemos que fallan desde nuestro punto de vista, y ofrecer algunas de las propuestas que creemos de cómo podríamos mejorar esta situación para que la situación del galgo en España cambie. En primer lugar, más o menos se calcula que hay cifras oficiales, unos 190.000 galgueros federados, y de los cuales tienen unos 500.000 galgos registrados para cazar. Estos son los galgos que consideramos buenos, que son los que ellos inscriben para las competiciones, porque todos buscan el galgo cazador, el campeón de España. Y a partir de aquí cada año hay una rotación, una cría, podemos decir indiscriminada, porque no hay ningún control administrativo sobre ella, para ir renovando estos galgos que van fracasando, y entonces ellos siempre siguen buscando al siguiente. A partir de aquí hablamos de estimaciones, porque no hay datos oficiales. Podemos, si de estos 500.000 galgos registrados, que seguramente los que no están inscritos son muchos más, y los que se crían también, pues hemos puesto una cifra orientativa de unos 900.000 galgos en manos de galgueros, y unos 50.000 que, a partir de encuestas que se han hecho por diferentes asociaciones, que se abandonan cada año en España. Evidentemente pensamos que son muchos más, pero tenemos que partir de alguna base. Si miramos datos oficiales, que los veréis luego, son irrisorios comparado con esto, pero podemos hablar que los datos, digamos, que tenemos más fiables es una encuesta que se hace anualmente por parte de la Fundación Affinity sobre perros recogidos en España, y a partir de cada año se ve que en las principales protectoras y perreras municipales de España se recogen unos 100.000 perros al año. Esta encuesta está basada en unas 1.000 entidades a las que se envía el cuestionario, de las cuales 300 aproximadamente son protectoras las principales protectoras privadas, y unos 700 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. O sea que aquí ya podemos ver que son datos parciales, porque incluso de estos datos, de todas estas entidades, tan solo un 25% suelen responder. Eso también nos explica pues el nivel de organización administrativa que tienen las protectoras en España, que están saturadas, y el trabajo diario pues les quita tiempo para llevar un control administrativo adecuado. Con estos datos nos dejamos de contar pues todos los perros que llegan a perreras municipales de poblaciones pequeñas, y los que no llegan a ninguna protectora porque mueren en el campo o mueren atropellados en la carretera. Luego os comentaré algunos datos que también hemos recogido para intentar hacer una estimación de qué número podemos estar hablando. Basándose en estos datos de la Fundación Affinity, vemos que un 44% son adoptados y cerca de un 25% están identificados.
Pero ya vuelvo a decir que son datos de las principales protectoras, que son las que tienen una mejor organización. Este es un ejemplo de una protectora, bueno, no una protectora, sino unas fotos que nos llegaron hace años de un servicio de recogida municipal que puede servir de ejemplo de lo que ocurre en las pequeñas poblaciones, que los ayuntamientos, para tener menos galgos deambulando por la calle, pues organizan servicios de recogida gratuitos a los galgueros y muchas veces en manos de la propia compañía de recogida de basuras. Aquí podéis ver dónde los almacenaban estos perros, en unas jaulas en el garaje donde están los camiones de basura, en unas condiciones pésimas, y porque estos perros ya no tenían ninguna posibilidad de adopción, sino que son sacrificados inmediatamente. Los datos oficiales que utiliza las administraciones, las autoridades, los conocemos porque recientemente ha habido una respuesta parlamentaria a un diputado, a Joan Josep Nuet, que preguntó precisamente para ver qué planteamiento tenía el gobierno para afrontar la situación de maltrato al galgo español. Y la respuesta se basó en los datos del Seprona, que, como podéis ver, son comparados ya solo con los datos de la Fundación Affinity, son mínimos, ¿no? Se habla de 400 perros abandonados en España, de los cuales 62 son galgos, y tan solo consta oficialmente un galgo ahorcado en España. Esto nosotros, bueno, con las próximas diapositivas os enseñaremos algunos casos, pero por poner un ejemplo, este último mes, para preparar esta presentación, hemos hecho una encuesta a través de las redes sociales para recabar datos de las protectoras pequeñas, de tener un poquitín del día a día de lo que recibimos por teléfono, lo que nos explican, digamos, los colaboradores. Y tan solo en el mes de febrero, por lo que nos han informado, se han visto 197 galgos ahorcados, solo en el mes de febrero de este año. Y se han recogido, entre las que nos han respondido, más de 3.000 galgos en las protectoras. Esto nos gustaría que pudiésemos contar con datos oficiales a un sistema que evidentemente pasaría por un control administrativo sobre los núcleos zoológicos que hay en España. Estos son otros datos, que los anteriores eran de 2012, estos son los de 2013. Datos del Seprona, que vemos que prácticamente son los mismos. Este último mes también hubo, en los medios de comunicación, apareció una encuesta realizada por una cadena de televisión, que solo llamando a 12 protectoras que recogen galgos en las zonas galgueras de España, solo estas 12 protectoras habían recogido el año pasado 2.600 galgos. Y datos que ha manifestado la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid, en sus 7 refugios de la zona de Madrid tenían 1.000 galgos recogidos el año pasado. Entonces, esta era una manera de plantear la situación en la que nos encontramos, y ahora os enseñaré algunas diapositivas de los galgos que nos llegan, más que nada para que veáis la situación en que llegan. No me extenderé en el tema veterinario porque no creo que tenga interés en este momento, pero para que veáis, la mayoría son fracturados, pues son, como decía antes, muchos de los galgos abandonados acaban siendo atropellados. Renato es un caso que apareció en Sevilla, se operó en Sevilla mismo y allí fue adoptado, en este caso todo fue bien. Martina es una galga que se detectó con filariosis, que en la zona de Cádiz es bastante habitual, y es una enfermedad que afecta al corazón y se pudo coger a tiempo, se trató y luego fue adoptada en Italia. Este es Simón, que es un caso de galgo que se rescató con una infección por sarna, que es un parásito contagioso a las personas y a los animales, pero una vez tratado no deja ninguna secuela, y aquí lo veis cómo quedó después, incluso con otro color de piel. Serena es otro caso de galgo atropellado, en este caso era doble fractura, también tuvo la suerte de haberse cogido a tiempo. Richie es un caso más complejo porque podéis ver en la pata cómo llegó, no solo fracturado, sino que se había soldado con la pata girada, y bueno, se intentó salvarle la pata y por suerte su adoptante ha luchado hasta el final y ya lleva 9 operaciones para intentar mantener esa pata en la posición adecuada, pero bueno, estamos a la espera de la última operación en la que, si no funciona, habrá que amputar esta pata.
Esto es un caso también bastante complejo, más que nada para que veáis la complejidad y el coste que representa para asociaciones que nos dedicamos a esto el darle una opción al mayor número posible de galgos. Este cástulo llegó operado también de Andalucía, por desgracia no se hizo correctamente porque no se colocó la placa adecuada, se afectó a la articulación, se le dañó la musculatura extensora. Pero bueno, tras 2 operaciones ha podido salvar la pata y afortunadamente ahora está recuperado. Esto es un galgo con una rotura de ligamentos cruzados que también cogido a tiempo no tiene ningún problema. Y aquí es otro caso que no ha tenido suerte, que es Julián, como veis en la primera diapositiva, que tenía doble fractura y cuando llegó ya había pasado bastante tiempo. Y bueno, durante la operación sangró demasiado y ya se trataba al final de salvarle la vida y la única opción era amputar la pata. Dama es un ejemplo de un cachorro que alguien vio como lanzaban desde un coche en un saco, y él y sus 4 hermanos, y bueno, por el impacto se fracturó la cadera y por suerte se les pudo salvar a todos fueron adoptados. Este es un caso de una galga que estaba en un coto de caza y el guarda del coto tenía orden de dispararle porque evidentemente espantaba a las liebres y él nos contactó, nos pidió ayuda y entonces se montó una operación bastante compleja porque era una galga muy asustadiza que criaba cada año en el coto. Y entonces, para que veáis la complejidad de los voluntarios que se tuvieron que meter dentro de un tubo debajo de la carretera para salvar a los cachorros, pues al final se salvaron la mayoría. Aquí veis los hermanos adoptados en diferentes partes de España. Y una vez visto esto, las conclusiones que sacamos de lo que vemos al día a día es que hay fallos en la legislación que no nos permite avanzar porque el rescate está claro que no es suficiente para solucionar esta situación. Entonces el principal problema que detectamos es la identificación, que como he comentado antes, podemos calcular que máximo un 25% de los galgos que nos llegan están identificados, pero incluso los que están identificados, este es un ejemplo de una galga, Alma, que nos llegó con chip, a punto de morir porque tenía una gestación que no podía parir y la pudimos salvar, pero su chip constaba como dado de baja por muerte del animal. Evidentemente, cuando nos gustaría mucho entrar en la denuncia de estos cazadores, pero cuando has tenido unas experiencias te das cuenta que la legislación protege más al propietario, porque los animales en España siguen siendo considerados propiedades y generalmente el tiempo que tardas en tramitar una denuncia supone que este perro tiene que estar en un refugio o devolverse al supuesto maltratador. Entonces muchas veces acabas no haciendo las denuncias por el bienestar del animal. Otro tema que falla es el control de la cría, que no hay ninguna legislación en España que controle la cría de los animales de compañía y menos los de caza, a diferencia de otros países en los que sí que hay unas leyes previstas para estos temas. Y el control de los núcleos zoológicos, que sí que está previsto en la legislación, generalmente es una competencia municipal, pero es una competencia que muchas veces no se investiga, no se trabaja, y en el caso de los galgueros, que como ya habéis visto en el vídeo, casi todos tienen entre 2 y 20 galgos, evidentemente todos deberían tener su núcleo zoológico con su registro de entradas y salidas, y esto sería una manera al menos de poder tener un control. Pues esto en la práctica el control es mínimo. En toda esta situación lo que lleva es a diferentes formas de maltrato, que aquí también os pondré algunos ejemplos de lo que vemos. Uno de ellos es el entrenamiento con vehículos a motor. Hace poco la Federación Galguera hizo un estudio para intentar dar legitimidad a estos entrenamientos, que a pesar de que todavía están prohibidos, ellos intentaban hacer una legislación que les permita hacerlo, porque en la práctica es bastante común.
Y entonces hicieron un estudio para tomando unas condiciones muy estrictas con un experto de una universidad, basado en que solo les harían correr 8 kilómetros a 15 kilómetros por hora. Y que esto en la práctica, ya habéis visto que esta persona que ha hablado antes les hace correr 20 kilómetros y la velocidad evidentemente mucho más, ¿no? En este estudio pues se tomaban unas constantes para valorar el grado de sufrimiento del galgo, que no, bueno, desde el punto de vista veterinario no era muy útil para darnos cuenta del grado de sufrimiento que supone. Y lo importante es sobre todo decir que el galgo es un sprinter, es un perro que ha nacido para correr 2-3 minutos como mucho. Entonces no tiene ningún sentido hacerle correr durante 1 o 2 horas en Andalucía bajo un calor intenso, como habéis visto este galgo que prácticamente muere por un golpe de calor. Y bueno, casos así no sabemos lo que puede pasar porque no hay control. En esta foto veis a la galga de la derecha, es Perla, que es la galga que pudo adoptar Irene, que es la realizadora del documental, y poco después de haberla rescatado tuvo un derrame torácico, un derrame de quilo, que es un líquido linfático que casi le provoca la muerte, y por suerte en una de las mejores clínicas de Barcelona se le pudo operar, una operación torácica en la que se localizó el conducto roto y se le pudo ligar. Pero bueno, no os podéis imaginar el coste que ha tenido para todos lo que nos hemos implicado para darle esta oportunidad a Perla. La principal forma de maltrato que vemos es el abandono, que también habéis visto los comentarios de un galguero, que bueno, yo si no lo necesito lo doy a una perrera o lo abandono, nunca le hago ningún daño. Pues el abandono es una forma de maltrato también, porque la mayoría de galgos acaban atropellados o muertos de hambre, de sed. No puede sobrevivir durante mucho tiempo en las condiciones extremas de muchas de las zonas galgueras de España. Otros ejemplos de maltrato, hemos recibido varios galgos con disparos, los ves cuando les haces una radiografía, muchas veces lo detectas porque les palpas perdigones en la piel. Este es un caso Griffin que vimos que tenía algún galgo en la piel, que son los que pudimos sacar, pero si le haces una radiografía te encuentras 15-20 disparos, además de diferentes tipos, por tanto quiere decir que le han disparado varias veces. Galgos con quemaduras, quemados. Este es un galgo en Albacete en el año 2009 que apareció con quemaduras muy serias, y luego llevaba chip, se investigó y bueno, en ese caso no fue el galguero el que lo había quemado, sino que algún vecino que tenía un conflicto con él y entró en su patio y les roció a sus galgos con un producto inflamable. Galgos que se utilizan en peleas, algunos son robados, otros cuando ya no sirven pues entran en las mafias de peleas de perros, otros sufren peleas cuando están abandonados, tienen que sobrevivir frente a otros perros, o en las perreras que están muy saturadas, que no tienen las condiciones para tenerlos, pues también se producen peleas. Otras formas de maltrato, el marcaje. Muchas veces vemos galgos con muescas en las orejas, que es una forma de marcaje que tienen algunos galgueros. Incluso hemos visto galgos que con la nariz, la trufa cortada por la mitad, como una forma de marcaje también. El abuso en la cría. Todos los galgos que damos en adopción, siguiendo la legislación en Cataluña, los damos esterilizados. Y vemos pues diversas patologías por un exceso de cría, quistes, infecciones, tumores mamarios. Galgos lanzados a pozos. Este es un caso muy reciente, del mes pasado, que apareció en Consuegra, en Toledo. Aquí veis las fotos, cómo lo rescataron los bomberos, pero esto es bastante común y lo vemos muchas veces. Galgos ahorcados. Este es uno de los primeros casos que vimos hace años, que fue un galgo. Algunos escapan del ahorcamiento porque se rompe la cuerda, y este caso Lucas apareció en Martos, en Jaén, con la cuerda colgando y una cicatriz horrible.
Lo pudimos operar porque la cicatriz se estaba contrayendo y le estaba ahogando, entonces con varias operaciones conseguimos sacarle esta cicatriz y afortunadamente fue adoptado en Estados Unidos, donde tiene una vida muy feliz. Este es otro galgo ahorcado. Hace años era muy difícil conseguir fotografías porque las zonas donde se produce, mucha gente nos decía de casos, pero nadie se atrevía a denunciarlo porque en las zonas rurales todo el mundo se conoce y era uno de los problemas que veíamos, que era muy difícil que esto llegase a las autoridades. Este era uno de los casos que había una denuncia tramitada. Esto es del mes pasado. Unos galgos que aparecieron en Consuegra también, y aquí veis 3 galgos ahorcados, aparecieron en una casa deshabitada. Uno llevaba chip y bueno, ahora os comentará el compañero que hemos podido poner en marcha una denuncia. Comentar también que en el caso de la denuncia inicialmente no teníamos mucha colaboración de los agentes del Seprona. Incluso la persona que quiso denunciarlo llegaron incluso medios de comunicación, entonces los agentes hicieron marchar a todo el mundo porque dijeron que esto no se podía filmar, y cuando la persona que lo encontró quiso poner la denuncia, pues le casi asustaron diciendo que como había pasado el lector antes, el juez podía implicarle. Luego parece ser que fue malentendido y se disculparon, pero bueno, lo pongo como ejemplo porque son cosas que también vemos. Este galgo también apareció en Madridejos, un quemado. No sabemos si fue antes o después de morir, pero siento poner las imágenes, pero creo que es importante que esto se divulgue para mostrar que no son leyendas urbanas, sino que esto se ve al día a día. Este también apareció este mes. Una persona paseando por el campo se encontró este galgo ahorcado de una encina. Y bueno, también por suerte tramitó la denuncia. Aquí tenéis un trocito de la denuncia. Y bueno, entonces a partir de aquí también intentamos hacer una propuesta de ver qué es lo que creemos que puede cambiar esta situación, y una de ellas son los aspectos educativos. Luego hablaré de los aspectos legislativos, pero creemos que hay que utilizar los dos caminos, porque pensamos que esto es una situación que está muy arraigado en España por la tradición cultural de los festejos con animales, y si bien necesitamos pues unas acciones legislativas y punitivas, pero también necesitamos trabajar a nivel de las nuevas generaciones, enseñarles de que los animales sienten, que los animales no sufren el dolor, no como se explica, igual que un toro no sufre el dolor, que el galgo también sufre, y todo esto hay que irlo explicando a los niños e ir desarrollando su empatía, que es un concepto que ayuda a este niño a identificarse con el sufrimiento ajeno. Y el trabajar también con los niños, que esto hay muchos estudios que lo demuestran, que nos permite detectar precozmente tendencias antisociales. Niños que maltratan animales generalmente ya están aprendiendo a crecer en la violencia. En Sosgalgos hacemos charlas en las escuelas, principalmente en Cataluña, donde estamos. Hacemos un curso interactivo en la que se hacen juegos de rol. Nos acompaña generalmente agentes de la policía local en Esplugas, donde tenemos nuestra sede, y en otras zonas de Barcelona. Y entonces transmitimos conceptos de tenencia responsable, de lo que representa cuidar a un animal, los costes que implica para que los niños que piden animales sepan que no es un juguete y que empiecen a tener su compromiso con el bienestar de los animales. Estos dos ejemplos de educación negativa, que estas charlas en las escuelas siempre decimos que serían más útiles en las zonas rurales, en las zonas donde hay tradición de la caza y del uso del galgo, y precisamente en estas zonas sabemos que hay incluso talleres y charlas subvencionadas con fondos públicos para promover la tauromaquia, o incluso talleres de caza. Entonces creemos que esto por lo menos no deberían tener subvenciones públicas. En estas charlas que hacemos también comentar que es muy gratificante
ver cómo responden, la importancia de la interacción con los animales en niños que están en orfanatos y cómo esperan las visitas de cuando venimos con los galgos, visitas a centros geriátricos y a hospitales, a personas con discapacidad y personas que a veces les cuesta interaccionar con las personas, pues se abren mucho cuando hay un animal. Y en todos estos aspectos educativos, pues lo que ya llevamos haciendo hace años, aparte del rescate, es transmitir la bondad del galgo como animal de compañía, de cambiar un poco la actitud que tiene la sociedad en muchas zonas de España de que es un animal de caza, que solo es una herramienta. Algunos famosos nos ayudan en estas campañas, que también la imagen ayuda mucho. Y bueno, básicamente lo que proponemos es que tenemos que intentar cambiar un poco la sociedad española, donde está muy arraigada esta tradición del maltrato a los animales y donde aspectos que ya hemos comentado, que tenemos una legislación muy limitada que no nos permite pues actuar en muchos de estos casos. Y no solo la legislación es limitada, sino que es muy difícil de aplicar por falta de medios, falta de interés de algunas autoridades, la fuerza que tienen los lobbies de caza y de la tauromaquia y sobre todo por las campañas de siempre desprestigiar la labor que hacemos las protectoras, de decir que estamos hablando de casos aislados. Por eso también es importante disponer de estadísticas oficiales. Y a la hora de pedir justicia ante estos casos, pues vemos también los aspectos que fallan. La falta de agentes de control animal, que esto es una figura que está muy desarrollada en países de nuestro entorno, que son agentes dedicados exclusivamente al bienestar animal. Tenemos algunos cuerpos como los agentes del Seprona, algunas policías locales disponen de agentes más especializados, pero son números muy pequeños, muy faltos de medios, muchas veces no tienen ni el lector de microchip para tramitar las denuncias. Y una vez la denuncia es un tema que también falla el procedimiento, ya que es muy difícil que los particulares y las asociaciones que nos dedicamos a esto podamos tramitar estas denuncias porque tenemos que aportar pruebas. No existe la denuncia anónima en estos casos y, como comentaba antes, en las zonas donde se produce existe miedo al vecino o incluso al pariente, al primo, al tío que sabes que ahorca al galgo y evidentemente no vas a denunciarlo por miedo a las represalias. La falta de agilidad inspectora, policial y judicial, como comentaba antes, estamos hablando de seres vivos, y entonces cualquier acción que queramos hacer sabemos que es muy lenta y que mientras tanto tenemos que hacer algo con este animal. Un aspecto que también nos falta en España es que tanto el Código Civil como la propia Constitución no reconocen una entidad jurídica a los seres vivos, como ocurre en otros países. En Alemania, pues la propia Constitución define muy bien los animales como seres vivos y entonces prevalece la propiedad frente a las situaciones de maltrato. Aquí veis ejemplos más que nada quería mostrar aquí pues la creciente demanda social de que esta situación cambie. Últimamente se han producido manifestaciones en varios puntos de España, incluso en Estrasburgo. Muchas asociaciones de todo el mundo nos observan, nos siguen para saber qué pasa en España y qué hacemos para solucionar esta situación. Y bueno, las propuestas que hacemos sobre todo es que la protección animal sea más eficaz en España. Esta es la principal razón de querer cambiar esta situación. Aquí veis un recorte de periódico del Ayuntamiento de Consuegra cuando apareció este galgo en un pozo, que ellos mismos mostraban su preocupación por la situación y por que apareciese el nombre de su población ligada a estos hechos. Y aquí, en la letra es muy pequeña, pero explicaban que cómo puede pasar eso si nosotros ofrecemos un servicio de recogida de estos perros gratuita a los galgueros. Lo que se leía al final era que, claro, recogían los galgueros que estaban declarados
y claro, los que no están, pues evidentemente algo hay que hacer con ellos. Y también, aparte de que la principal preocupación es el bienestar de los animales y el sufrimiento asociado a este maltrato, quería delinear unas cuantas razones más que también nos tiene que hacer pensar en por qué hay que cambiar esta situación. Lo que he comentado antes, que es la relación que hay de diferentes formas de violencia, que esto está documentado. Los profesionales de la medicina, aquí veis un curso que se hace para profesionales de la medicina para detectar síntomas precoces de maltrato en los niños o en las personas que van al hospital. Pues esto también se ha visto que es una forma muy directa de detectar el detectar y castigar la violencia de los animales puede incluso más eficazmente prevenir otras formas de maltrato. Desde el punto de vista de la seguridad vial, ya hemos comentado antes que muchos de los galgos abandonados acaban siendo atropellados. Aquí hemos recogido algunos datos que tampoco disponemos de demasiado sobre el tema concreto de los animales, pero sí que hay estudios de la DGT en los que se ve que el 23% de los accidentes causados por animales son causados por perros abandonados. Hay un dato que aparece en un estudio del RAC, de la Asociación Automovilista Catalana, en el año 2011, que es sobre la empresa conservadora de infraestructuras en España, que declaran que ellos recogen 1.000 animales diarios atropellados en las carreteras españolas. Si consideramos que el 23% de ellos son perros, pues podéis más o menos calcular que aquí nos salen unos 100.000 perros más al año que mueren en las carreteras, y que seguramente muchos de estos son galgos, porque estos son datos de carreteras secundarias en zonas rurales. Otros datos que hay que tener en cuenta pues son las personas fallecidas o con lesiones graves por accidentes de tráfico relacionados con colisiones con animales. Evidentemente esto también es una preocupación para toda la sociedad. Y ya un factor más es el gasto que representa en daños materiales y médicos de las personas implicadas en estos accidentes, que aquí no he encontrado datos, pero en Alemania, por ejemplo, se cifran unos 500 millones al año que gastan las aseguradoras en este tipo de accidentes. La seguridad sanitaria también hay que tenerla en cuenta. ¿Qué ocurre con todos estos galgos que mueren en el campo, que son lanzados a pozos, que acaban contaminando los acuíferos, que llevan luego el agua a las poblaciones cercanas? ¿Qué ocurre con todos los galgos y otros perros? Evidentemente aquí hablamos de los galgos, pero no olvidemos que esto pasa con otras razas también. Con los podencos también es una situación muy parecida. ¿Qué ocurre con todos estos galgos abandonados que no tienen un control sanitario? Pueden ser portadores de parásitos externos, internos, enfermedades transmitidas por vectores como las garrapatas. Algunas de ellas son transmisibles a las personas, como la erliquiosis. Estos perros, muchos son reservorio de la leishmaniosis, que es una enfermedad que afecta principalmente a los perros, pero también afecta a las personas inmunodeprimidas. Y muchos de estos perros abandonados en situaciones de hambre, situaciones de desnutrición, pues son más susceptibles de sufrir estas enfermedades. Y un aspecto que también nos preocupa bastante, que es el control de la rabia. España hace unos meses sufrió un caso de rabia que ha supuesto que deje de ser una zona exenta de rabia, que lo habíamos sido durante los últimos 30 años. Y fue un caso importado de un perro español que fue a Marruecos, volvió y se contagió allí de la rabia, y por suerte solo se declaró la alerta 1, que es un foco delimitado que se puede controlar. Pero esto sabemos que tarde o temprano volverá a pasar, y porque en el norte de África hay rabia, sabemos que hay importaciones masivas de cachorros de la Europa del Este, donde también existe rabia. Y bueno, es un tema que, sabiendo que hay muchos perros abandonados, pues si se da un foco de este tipo, el control puede ser mucho más complicado. Solo comentar que ya se ha comentado la preocupación por lo que se llama la marca España, que son las campañas de boicot contra los productos españoles y contra el turismo español, que periódicamente se producen en diferentes países europeos al conocer noticias sobre maltrato a galgos,
imágenes que circulan hoy en día muy fácilmente. Y bueno, para finalizar, decir que también cada vez hay un sentimiento social más fuerte de pedir la prohibición de la caza, como ocurre en toda Europa, y lo explicaremos después en las propuestas que haremos todos los grupos. Que hay varias razones, no solo que está prohibida en toda Europa, sino que realmente si se prohíbe es por alguna razón, daños medioambientales. La competición con una presa que es la liebre también le quita posibilidades a otras especies protegidas como el lince, algunas rapaces. Las legislaciones, por ejemplo la inglesa, no solo habla del maltrato, del sufrimiento del cazador, que sería el galgo, sino de la propia presa, que también supone un maltrato este tipo de caza por diversión, y la falta de regulación de esta actividad. Entonces las demandas de esos galgos las hablaremos después junto con los otros grupos, y espero haber hecho una presentación que conozcáis la experiencia que tenemos al día a día. Muchas gracias.